Dios mío, miren este incendio y justo en un día tan importante para Rusia. Más información en el informe. 3 de junio de 2026, estamos en el quinto año y es el día 101 desde el inicio de la invasión a gran escala. Bienvenidos, les doy la bienvenida al informe de situación. En el informe de hoy vamos a echar un vistazo al foro económico del lado ruso, que acaba de recibir un poderoso espectáculo de fuegos artificiales de bienvenida por parte de drones ucranianos. También veremos la reacción de los blogueros rusos, o mejor dicho, sus estallidos de ira. También veremos otros ataques a barcos, así como ataques de los rusos a ciudades ucranianas y mucho más. Desplazamientos del frente hay como siempre, o bueno, como en las últimas semanas, prácticamente ninguno. En el frente prácticamente todo está detenido. La mayoría de las cosas que suceden ocurren lejos del frente y la mayoría de las veces son ataques con drones. Mientras que en San Petersburgo, ¿y dónde está eso exactamente? Vamos a ver, en el mapa de situación está aquí arriba, o sea, prácticamente al norte de Ucrania, atravesando toda la parte occidental de Rusia, pasando por Bielorrusia, luego aquí junto a los países bálticos. Y ahí arriba, ahí lo tenemos, San Petersburgo, porque aquí es donde se lleva a cabo el foro económico. Mejor dicho, más o menos en esta zona, ahí está el foro. Aquí arriba hay un puerto interesante del que se va a tratar hoy. Porque mientras en San Petersburgo, empresarios alemanes y de Centroamérica, así como algunos políticos de AfD, participan oficialmente por primera vez en años en un foro económico en Rusia y hablan sobre el periodo después de un posible alto al fuego, en la misma ciudad fue atacada la terminal petrolera de San Petersburgo. Las imágenes muestran un impacto en una de las instalaciones energéticas más importantes de la ciudad. La terminal juega un papel central en la transferencia de petróleo y productos derivados y forma parte de la infraestructura que es de gran importancia para la exportación de energía rusa. El momento difícilmente podría ser más interesante, porque mientras representantes de empresas y políticos discutían sobre mantener los lazos económicos con Rusia y reconstruirlos a largo plazo, al mismo tiempo volaban drones ucranianos FPV-1, ataques con drones de mayor envergadura contra la infraestructura sobre la que se basa una parte considerable de la economía exportadora rusa. Así que Ucrania les demuestra a todos los que están del lado de Rusia cuáles son sus capacidades militares. Y eso es muy importante. Es especialmente notable que estos ataques ya no ocurren solo en las regiones fronterizas o en las zonas de combate. San Petersburgo está a cientos de kilómetros de Ucrania y durante mucho tiempo se consideró relativamente segura. Hoy en día los drones ucranianos incluso llegan a los centros económicos de Rusia. Esto demuestra una vez más que Ucrania está concentrando cada vez más su estrategia en la infraestructura crítica, las instalaciones energéticas y la logística. Sobre todo queda claro que los rusos no son capaces de detener los drones en un trayecto tan largo. Y eso ante los ojos de los visitantes del foro económico. La vista sigue siendo, como siempre, hermosa. Igualmente no hermosas son las unidades rusas de defensa contra drones, que siguen intentando repeler este ataque después de la primera oleada de impactos. Eso es lo que Rusia tiene para ofrecer aquí arriba cuando se trata de defensa antiaérea. Así que no debemos sorprendernos de que este puerto haya sido alcanzado. Y eso hay que imaginarlo. Este es un ataque en el que se esperan invitados, y no cualquier invitado, sino invitados internacionales. Y Rusia tiene aquí al humo a algunos soldados con rifles de asalto, más o menos como la única medida de defensa contra amenazas aéreas. El resto está simplemente en la villa Wille de Putin. Sí, también en el anillo de defensa de Moscú, así como de manera aislada en el frente. Por cierto, quien también intenta defenderse es el Kremlin, porque juega la carta de hacerse la víctima y ahora se siente con el derecho de continuar la guerra. No es como si no la hubieran estado continuando durante años, y siempre creyéndose en lo correcto, porque el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo durante una conferencia de prensa, cuando le preguntaron qué quiere hacer Rusia contra los ataques con drones aquí en San Petersburgo, que la operación especial continuará precisamente para poner fin a esos ataques. Eso, por supuesto, es un buen chiste para la hora de la comida, porque si nunca hubieran atacado a Ucrania, ahora no tendrían que ver terminales de petróleo en llamas. También podrían simplemente terminar la guerra y entonces los ataques se detendrían. Pero lo que provocará más ataques es una guerra que continúa. El Foro Económico de San Petersburgo debía mostrar que Rusia, a pesar de la guerra y las sanciones, sigue siendo un lugar atractivo para los negocios. En cambio, el evento comenzó con fuego y una terminal de petróleo en llamas. Además de los ataques, también hubo restricciones en el aeropuerto de Púlkovo. Decenas de vuelos se retrasaron o fueron cancelados. Justo cuando Rusia quería presentar la estabilidad mundial al mundo, quedó claro que esto solo es un concepto abstracto. El verdadero objetivo del foro ya no es atraer inversionistas. Se trata de escenificar normalidad.
Rusia está en guerra contra Ucrania, está bajo sanciones y sigue atacando infraestructuras ucranianas, ciudades también. Al mismo tiempo, los participantes discuten sobre un futuro estable, un diálogo pragmático y una nueva arquitectura global. Interesante. En realidad, todo esto es bastante extraño otra vez, porque no solo muestra que Ucrania es capaz de alcanzar estos objetivos, no, también muestra que los drones pudieron volar durante unas 6 horas a través del espacio aéreo ruso sin problemas, sin ser interceptados. En mi opinión, eso dice más que el propio impacto. ¿Cómo evalúan realmente la situación los blogueros rusos? Hasta ahora, todo esto ha sido principalmente mi punto de vista. Veamos ahora el otro lado. Mientras en los pasillos del Foro Económico de San Petersburgo se discute sobre crecimiento, inversiones y el futuro de la economía rusa, incluso los blogueros rusos Z están perdiendo cada vez más la paciencia. El bloguero militar Tiet Goldman, conocido por sus arrebatos de ira, comentó el foro con una franqueza notable. Cito: ¿de qué economía quieren hablar realmente? Necesitamos reformas, solo podemos vender petróleo, gas y madera. Eso es todo. Fin. Es interesante su crítica a la creciente dependencia de China. Incluso para los cables de fibra óptica, Rusia ya depende de los suministros chinos y, según Goldman, incluso esos son de mala calidad. Después fue más allá y afirmó que los chinos ya se han apoderado de todo en Siberia. Durante mucho tiempo, el acercamiento a China se consideró una gran alternativa a Europa y a Occidente. Sin embargo, ahora se escuchan cada vez más quejas de círculos patrióticos y periodísticos sobre que Rusia está siendo empujada cada vez más a desempeñar el papel de un títere en lo económico. Eso también encaja con un problema que no se mencionó en el propio Foro Económico. Rusia sigue exportando materias primas exitosamente, pero es más difícil cuando se trata de tecnologías modernas, inversiones y, sobre todo, del desarrollo industrial. Y precisamente por eso muchos debates ya no giran tanto en torno al crecimiento, sino más bien en torno a la pregunta de cuán dependiente se ha vuelto Rusia de China en realidad. Si incluso los blogueros de guerra rusos, durante el foro económico más importante del país, se preguntan de qué economía se quiere hablar realmente, eso probablemente dice más sobre el ánimo que muchos informes oficiales. Pero según la información disponible, el ataque ucraniano a San Petersburgo no solo afectó la infraestructura portuaria. Según esto, también fue alcanzada y gravemente dañada la corbeta Boyki de la clase Strela Stregusti en un dique seco, la cual se está incendiando en este momento. Eso sería una pérdida bastante significativa para la flota rusa del Báltico, ya que el barco pertenece a los buques de combate de superficie más modernos de Rusia en el mar Báltico y está diseñado para defensa antiaérea, caza de submarinos y operaciones contra objetivos marítimos y terrestres. Especialmente notable es el lugar del ataque, ya que este dique seco se considera el corazón de la presencia naval rusa en San Petersburgo y, al igual que la ciudad misma, está a cientos de kilómetros de la frontera ucraniana. Hace apenas unos años, un ataque con drones a un buque de guerra aquí habría sido casi impensable. Pero junto con los impactos en la terminal petrolera, esto da una imagen mucho más amplia. Ucrania no atacó simplemente cualquier objetivo en San Petersburgo, sino que además puso en la mira instalaciones navales. Actualmente el barco está ardiendo un poco, pero deberíamos averiguar exactamente qué daños tiene el barco. Entonces tendríamos otra pista de que incluso las bases navales rusas importantes ya no están fuera del alcance de los drones ucranianos y que ataques de este tipo posiblemente también pueden causar daños enormes. Hasta ahora solo vemos una nube de humo después del impacto, nada más. Soldados rusos han vuelto a utilizar munición de fósforo en Konstantinivka. Las imágenes muestran los típicos proyectiles incendiarios que caen en forma de lluvia. Se dispersan sobre grandes áreas y encienden numerosos fuegos individuales. Este tipo de armas se utiliza frecuentemente para desalojar a los defensores de posiciones fortificadas, edificios o zonas boscosas. A diferencia de las ojivas explosivas clásicas, el efecto aquí radica principalmente en los incendios, las quemaduras, las intoxicaciones y el impacto psicológico en los soldados afectados. Su uso muestra lo importante que sigue siendo Konstantinivka para los planes de ataque rusos. Desde hace meses, las fuerzas rusas intentan presionar las líneas de defensa ucranianas alrededor de la ciudad o lograr avances dentro de la propia ciudad. A pesar de las grandes pérdidas y los ataques continuos, hasta ahora no han logrado una ruptura decisiva. Lo que vemos aquí son sobre todo muchos combates urbanos y casa por casa, que ocurren prácticamente en toda la ciudad, sin que se pueda trazar una línea de frente clara. Porque de alguna manera, casi todos los barrios están siendo disputados tanto por los ucranianos como por los rusos. Cuanto más difícil es superar los combates urbanos, las posiciones fortificadas y los enfrentamientos casa por casa, más a menudo los atacantes recurren a armas incendiarias, bombas planeadoras pesadas o simplemente a un bombardeo masivo.
Las imágenes de Konstantinivka muestran una vez más con qué intensidad se está luchando por las últimas grandes zonas defensivas ucranianas en el Donbass. Rusia atacó de nuevo Dnipro con misiles balísticos, impactando almacenes de una cadena de supermercados. Según la información disponible hasta ahora, al menos 6 personas resultaron heridas. Las imágenes muestran una vez más un patrón conocido. En lugar de objetivos militares, el ataque alcanzó infraestructura civil que es utilizada por la población y para el abastecimiento. Se dañaron almacenes y áreas logísticas que distribuyen mercancías y alimentos diariamente. Es especialmente doloroso porque Dnipro ya ha sido objetivo de ataques rusos en varias ocasiones en las últimas semanas. Hace poco, almacenes de organizaciones de ayuda, mejor dicho, empresas logísticas de la ONU e instalaciones de suministro, fueron alcanzados allí. Mientras Moscú habla regularmente de ataques a objetivos militares, las imágenes de Dnipro muestran nuevamente edificios civiles destruidos, almacenes en llamas y civiles heridos. Para la gente en el lugar, al final hace poca diferencia cuál sea la justificación que se publique después. Fueron alcanzadas instalaciones que sirven para la vida cotidiana y, sobre todo, para el abastecimiento de la población. Por último, en Tula se produjo una explosión en una fábrica de armamento. Canales locales informan de un incendio en las instalaciones del fabricante de armas y municiones A+A. Este es otro ejemplo de cómo los ataques ucranianos apuntan cada vez más directamente a la propia industria armamentista rusa. Mientras que antes eran principalmente la sociedad civil, los depósitos de combustible, las refinerías y los aeródromos los que eran atacados, ahora cada vez más las instalaciones de producción de armas, municiones y equipo militar están bajo presión. Por último, algo que casi no hemos visto en las últimas semanas son informes del lado ruso. El problema es, y también me lo han mencionado varias veces en los comentarios, quiero decir, siempre leo los comentarios y algunos decían que esto se ha vuelto un poco unilateral últimamente. Eso es cierto, sí, por supuesto, también se ha vuelto muy unilateral, especialmente en las últimas semanas. Pero del lado ruso casi no hay informes de éxito que realmente valga la pena reportar. Quiero decir, si los rusos en algún momento logran ganar terreno, si los rusos logran hacer algo más grande, inventan alguna innovación en el campo de batalla o algo así, como en su momento los tanques Tortuga o los drones de fibra óptica y así sucesivamente, entonces siempre lo reporto. Sí, por supuesto, eso no sería ningún problema. Ese tipo de información también la recibo muy rápido. Pero últimamente la situación se ha calmado. Lo vemos nosotros mismos en el frente, casi no hay avances, ni para los rusos ni para los ucranianos. Prácticamente no hay ganancias de territorio que reportar. Por supuesto, eso es algo bastante desafortunado. El informe de situación que originalmente se centraba en el frente, ahora tampoco muestra ningún tipo de desarrollo dentro del ejército ruso. La mayoría de las veces solo hay desarrollos negativos y estos se consideran nuevamente como un informe de situación a favor de Ucrania, lo cual es cierto hasta cierto punto. Eso significa que cuando de nuevo los soldados rusos se golpean entre sí porque alguno quería desertar, o cuando se cuelgan unos a otros de los árboles. Entonces, aunque es una noticia que recibí del campo prorruso, ahí lo entienden como una advertencia contra los imitadores, pero en el contexto de un video se ve de nuevo como algo pro-ucraniano y por lo tanto más unilateral. Por eso he tratado de mantenerlo siempre bastante equilibrado. Pero actualmente, ¿qué se puede informar de tan grandioso del lado ruso que valga la pena mencionarlo? Pero al final eso naturalmente vuelve a ser bueno para el lado ucraniano. Y con eso agradezco a todos los suscriptores, miembros del canal y a Alge Cruz. Un agradecimiento especial nuevamente al teniente coronel Renekm, Sila, Dietrich, Freddy y Meyerhofer. No olviden dejar una suscripción, un like y un comentario. Y hasta el próximo informe de situación.